del macizo rocoso en minería artesanal y a pequeña escala en el Perú. La va a presentar la ingeniera Carolina Navia Vázquez, quien es egresada de la Facultad de Minas como ingeniera de Minas y Metalúrgica y en este momento está haciendo su maestría en Colorado School Mines, Estados Unidos. Carolina está enfocada en desarrollar un sistema de clasificación del macizo rocoso con el fin de prevenir la caída de rocas en minas artesanales en Latinoamérica. Ha adquirido experiencia profesional en diferentes áreas de minería subterránea en el Perú, en una posición de analista de proyectos en ventilación, y en Colombia se ha desempeñado en el área de planeamiento minero. Carolina posee una amplia gama de conocimientos sobre los mejores conceptos y técnicas de minería, a fin de obtener una sinergia en lo ambiental, lo económico y lo social de la industria minera, y hace parte de varios proyectos relacionados con el cambio de la percepción de la minería, el aprendizaje en nuevos estudiantes y la inclusión de la mujer en la industria minera. Le damos la bienvenida a la ingeniera Carolina Navia Vázquez. Muchas gracias, profesor Luis Hernán y el profesor Oscar Jaime por la introducción. Me imagino que ya puedo empezar. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas el día de hoy. En esta presentación les quiero hablar del tema de aplicación de Machine Learning para la clasificación de la calidad del macizo rocoso en minería artesanal y a pequeña escala en Perú. Quiero decir primero que todo que tengo conocimiento de que no todas las personas que estamos acá conectadas son ingenieros de mina o geólogos, sino que también tenemos de diferentes áreas. Entonces trataré de ser un poquito como más simple con mi lenguaje minero o técnico. Y lo otro que quiero mencionar es que este ha sido un gran proyecto acá en Colorado School of Mines y también en conjunto con el Centro de Minería Sostenible de Colorado School of Mines. Este Centro de Minería Sostenible ha sido un convenio entre la Universidad UNSA, la Universidad de Arequipa y Colorado School of Mines. Entonces, muchas personas dicen, porque, bueno, eres colombiana, estás trabajando en Perú. Entonces, la verdad fue un proyecto muy bonito y es en especial para trabajar con aquellos mineros artesanales y de pequeña minería en Perú. Esto ha sido un proyecto que estoy elaborando bajo la supervisión del doctor Renny Kaunda, profesor de acá de Colorado School of Mines, y todas las personas pues que me han ayudado con la recolección de data y todo el conocimiento que me han dado para poder estar en este proyecto. Quiero decir que esto es una idea en general, lo que les quiero mostrar de lo que estoy haciendo. Yo soy estudiante que apenas acabé de terminar el segundo semestre. Yo no les voy a mostrar resultados, sino que yo les voy a mostrar cuál es la idea, qué es lo que hemos venido trabajando. Y desafortunadamente por esta pandemia teníamos un viaje planeado para ir a Perú, entonces no hemos podido recolectar mucha data, entonces tampoco pues puedo mostrarles muchos datos de los viajes que teníamos programados para ir en Perú en el mes pasado. Esa es la pequeña, bueno, pequeña no, esta es lo que les quiero compartir, los que les quiero hablar. Entonces voy a dar como una pequeña introducción de lo que estoy haciendo. Quiero hablar un poco de lo que es la minería artesanal y pequeña escala en Perú, porque se da la caída de rocas. Les quiero mostrar un caso de estudio que es en el que estoy trabajando en la mina en Perú. En especial lo estoy haciendo ubicado en la región de Arequipa. ¿Cuál es el método que estos mineros utilizan? Acá unos sistemas de clasificación y sistemas de riesgo que voy a hablar. Cómo hice la recolección y les voy a hablar algo pues que ya está haciendo el boom en esta época y es un poco de fotogrametría y de machine learning. Bueno, como introducción, acá les tengo que la motivación de este proyecto fue especialmente
porque hemos tenido muchos accidentes, hemos tenido muchos fatales, no solamente en Perú, sino especialmente en países en vía de desarrollo y especial los países que tenemos minería artesanal y minería a pequeña escala. Entonces, en Perú se estima que el 28% de las muertes que fueron causadas por caída de roca. Entonces, podemos ver acá en el diagrama que el 28% representa más de la cuarta parte, en especial por desprendimiento de rocas. Y también vemos que ha sido derrumbes, ha sido atrapamiento o deslizamiento. Entonces esto nos hizo pensar que es algo que tenemos que estar conscientes de que algo está pasando. Se registró con la fuente, con referencia del Ministerio de Minas y Energía de Perú, que en la mediana y la gran minería se dieron 40 fatales. Eso fue hasta el año pasado, eso fue lo que se registró y que uno de los mayores causas de estos accidentes que están pasando es por caída de roca o desprendimiento de roca. Entonces, ¿por qué minería artesanal y a pequeña escala? Muchas veces cuando hablamos de minería artesanal o pequeña escala, estamos diciendo, podemos clasificarla de acuerdo a la cantidad de producción que ellos explotan. Vemos que acá esta minería artesanal, estos mineros no tienen los mismos equipos, la misma tecnología, no tienen la ingeniería y no tienen todos esos sistemas que ayudan a tener una minería mucho más sostenible. Y debido a esto, hemos tratado de identificar qué es lo que está pasando con esta minería artesanal. Entonces vemos que cuál es el número de accidentes por caída de roca en minería artesanal. Debido a que esta minería artesanal es a veces o es formal o informal, nosotros no tenemos un número exacto de cuántas personas son las que están falleciendo debido a la caída de rocas o al desprendimiento de rocas. Entonces, es evidente decir que en Perú es un país con gran potencial minero. Perú produce el Producto Interno Bruto depende especialmente de la minería y también esta minería artesanal aporta un gran porcentaje a la producción del oro del país. Se estima que es aproximadamente 15%, pero esta cifra puede ser mucho mayor porque ya en otros temas pues podemos decir que si la minería informal es ilegal o por ejemplo los que están en formalización o en proceso de formalización para que ya se tengan más en cuenta cuáles son la cantidad de mineral que producen. Entonces, pues no me voy a meter en la parte política de si es ilegal o informal, simplemente es un dato que nos conocemos y no sabemos cuántas personas están definitivamente falleciendo debido a este problema de caída de rocas. ¿Por qué ocurren los eventos de caída de rocas? Entonces, ocurren por muchas razones. Una de las razones es por voladura, cuando es la forma de extraer el mineral, también la geología, el tipo de roca, que el macizo rocoso está muy débil, la roca no es de buena calidad, la roca no es compatible, y en este caso no es muy presentado en Perú, pero muchas veces hay países que tienen mucho movimiento de placas o por actividad sísmica, que esto puede afectar mucho la roca en estas operaciones subterráneas. Entonces, mira, podemos ver acá unas fotos de minería artesanal, minería a pequeña escala. Realmente yo veo esto y yo sin saber, digamos, algo de minería, se ve demasiado peligroso. O sea, diríamos, no, yo no me atrevo a entrar ahí. Lo otro que quería mencionar es que este proyecto se está llevando a cabo en Arequipa y desafortunadamente los medios y hay muchas fuentes en donde dicen que en los últimos
13 meses murieron 26 mineros informales en Arequipa. Estas noticias salieron a comienzo de año y, y desafortunadamente esto está pasando. Entonces, si nos ponemos a pensar en los datos que yo di inicialmente, 26 mineros están muriendo en Arequipa, solo en Arequipa, y supuestamente los que son registrados a nivel nacional son 40 en el 2019 y 26 murieron en Arequipa. Realmente esto es muy alarmante. Y y solamente en la región Arequipa. Entonces no nos podemos imaginar qué pasa en las otras regiones donde se practica este tipo de minería, que es, por ejemplo, en Ayacucho, en Huancavelica, en Madre de Dios y en las otras regiones de Perú. Esta foto a la derecha, estamos hablando de accidentes mortales también en minería artesanal. Esta fuente fue del año 2017, murieron también 26 mineros. Y si podemos ver, estamos mirando que pues esto está publicado, yo acá no estoy pues mostrando algo que no es, pero miramos que en las minas que aparecen ahí, todos estos accidentes fueron dados por desprendimiento de roca, derrumbe, vemos pues casi todos, en la mina de Eugenia, desprendimiento de roca, 3 de Mayo, Posco, Maspala. Entonces realmente esta es una de las grandes problemáticas que queremos atacar y queremos implementar algo para que esto no siga sucediendo. Bueno, entonces el proyecto es en Arequipa. Eh, Arequipa está ubicado en la costa sur de Perú. La geología regional de esta zona, la verdad, es muy buena, es una roca muy buena. Eso ha ayudado y ha afectado un poquito, les voy a comentar más adelante también la investigación. Eh, Está rico en yacimientos de oro. Las vetas de oro contienen cuarzos, sulfuros y especialmente estos sulfuros son principalmente de pirita y calcita. Este oro se puede encontrar como inclusiones en la pirita y a veces como oro libre. Un momentico, por favor. Bueno, sigamos. Entonces quiero hablarles un poquito de la roca. Entonces vamos a conocer cómo es la roca. Entonces la roca madre o la roca caja que encontramos en este tipo de yacimientos es la roca granodiorita. Creo que acá tengo una muestrica que se las puedo, no sé si la puedan ver pues acá en la cámara. Esta roca contiene unos granos muy finos, a pesar de eso tiene plagioclasas, biotitas, cuarzo. Es una roca, como pueden ver en la foto, es una roca poco fracturada, es una roca que cuenta con una resistencia alta, aproximadamente de 100 megapascales, y podemos ver en la imagen derecha la beta, que se ve pues diferente al otro tipo de mineralización, y podemos ver que la roca es poco fracturada, de muy buena calidad. Bueno, entonces lo que empezamos a hacer es hacer la caracterización geomecánica eh, de, de este estudio. Entonces hicimos pues varias muestras y miramos que la roca está muy buena, es compatible. Encontramos las discontinuidades o las fracturas rugosas con poca alteración. Tienen rellenos de calcita, clorita, arcilla, aproximadamente menores a 1 milímetro. Y especialmente este relleno es de baja resistencia y de pronto nos puede alterar un poquito la roca, pero no tanto en este tipo de fracturas. Las fallas presentan arcilla, estos rellenos son mayores a 5 milímetros, y también cuando hablamos para calcular la calidad de roca, la granulorita, vemos que es muy buena, es superior al 75%,
y tiene un GSI, una resistencia geotécnica de 55 a 75. También en el cuerpo mineralizado tenemos un promedio de 50 megapascales con calidad de 30% y un GSI entre 30 y 50. También encontramos mucho en estos yacimientos panizo, es como decir una arcillita que de pronto puede poner nuestra roca con problemas de no resistencia o pueden desestabilizar nuestro macizo. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de esta mina? Realmente esta mina es pequeña minería, produce aproximadamente 30 toneladas por día. La verdad, no son muy buenas. Empezamos por la ventilación. Esta foto que podemos ver aquí, superior izquierda, vemos uno de los compañeros que estaban haciendo el mapeo geomecánico, que esa agüita que sale de ahí no es realmente agua porque metió el pie en un lado, sino es sudor porque las condiciones de temperatura son muy altas, problemas de ventilación. A pesar de que la roca es muy buena, podemos ver que también la roca se fractura, la roca se forma cuñas y podemos observar acá a la derecha que se desploma nuestra labor. Y podemos ver madera que estaban tratando de hacer el sostenimiento con madera, que en Perú lo llaman puntales. Entonces, estos eventos de caída de rocas pueden ser causados por una combinación de baja resistencia del macizo, pueden ser también problemas de la perforación y de la voladura, que puede ser que no sea controlada. Bueno, entonces acá hablando del método de minado, estos mineros artesanales o de pequeña minería, ellos realizan un sistema que se llama el circado. El circado, la verdad, jamás lo había escuchado, eso es súper convencional, es algo que pasa especialmente cuando nosotros tenemos vetas angostas. Este método de circado es una variación del método de corte y relleno convencional, porque cuando nosotros hablamos de un corte y relleno, pues simplemente hacemos una voladura que vamos a extraer tanto mineral como como waste, bueno, la parte de no desmonte, la parte no de que no es económicamente viable. Entonces, cuando realizamos este método de circado, consiste en esta forma. Tenemos la veta angosta, entonces estos mineros hacen dos voladuras. La primera voladura es selectiva, esto es un método muy selectivo. Estas vetas no son mayores a 0.3 metros, el ancho no mayor a 30 centímetros. Y estas vetas son angostas, entonces lo que hacen ellos es una primera voladura muy selectiva al cuerpo mineralizado. Entonces podemos ver acá donde dice B, que es la beta, entonces ahí se hace la primera voladura. La segunda voladura se hace en toda la parte del desmonte. Eh, ¿Y cuál es el problema con este método? Este método se hace en lugares, en galerías, en tajos donde las condiciones son muy pequeñas, muy angostas, y fuera de eso, estos mineros artesanales cuando hacen estas voladuras, tienen el riesgo de que se venga todo ese material, tienen el riesgo de que se venga todo eso sin hacer un buen sostenimiento, y ahí es especialmente donde están ocurriendo este tipo de accidentes. Acá vemos la zona de falla al lado de la veta, donde dice ven, también vemos cómo está la caja piso al lado de esa zona de falla, también vemos acá la caja techo, y también podemos ver que producto de una voladura hubo una, una sobreexcavación o la roca se desprendió.
Bueno, entonces hablando acá, nosotros como ingenieros de minas y los geólogos hemos utilizado diferentes sistemas de clasificación del macizo rocoso. Existen muchos sistemas de clasificación que muchas minas del mundo utilizan. Tenemos, por ejemplo, el RMR, tenemos el sistema Q, tenemos el, el de índice de resistencia geológica, tenemos también el N, son diferentes tipos de sistema de clasificación de rocas. Pero ¿cuáles son los que nosotros utilizamos mucho? Utilizamos el RMR, el sistema Q y el GSI, que son los que primordialmente utilizamos en todas las minas y en todos nuestros proyectos mineros. Muchas veces las minas, y tengo conocimiento de eso, ellos están utilizando unas variaciones de estos métodos de clasificación y estos métodos lo adecúan de acuerdo a las necesidades que tiene la mina. No, todas las minas son diferentes, sistema de mineralización diferente y uno utiliza es lo que nos va a servir, ¿cierto? Entonces, los sistemas de clasificación de macizos rocosos se basan principalmente en un enfoque empírico. Vemos que esto es mucho, mucho, mucho de conocer la roca, de observar la roca, cómo es su comportamiento. Y ya estos sistemas de clasificación nos van a ayudar a hacer un diseño y también nos van a ayudar a implementar cuáles van a ser ese tipo de soporte que va a tener esa roca para que esa roca no se caiga. Entonces tiene como objetivo ordenar y sistematizar los procedimientos de investigaciones en campo y se dan especialmente en las áreas de ingeniería civil y minera, que es donde los utilizamos. Bueno, entonces acá quiero solamente acá enfatizar en los 5 puntos o los 5 parámetros que este método, especialmente quiero hablar del RMR, que es donde miramos la resistencia del material, miramos la calidad, el RQD, miramos las condiciones de las discontinuidades, de las fracturas, y también tenemos en cuenta el espaciamiento de todas estas fracturas, discontinuidades o fallas que tenemos en nuestra labor. Y por último, tenemos las condiciones de humedad, si se encuentra seco o se encuentra inundado o tenemos mucha agua en nuestra labor. Y de acuerdo a eso, tenemos un número, un valor, que es donde nos va a determinar qué tipo de diseño o qué tipo de soporte podemos utilizar. Este método fue realizado por Minaski hace muchos años, él lo ha venido actualizando, lo actualizaba, se tomó mucho tiempo, se tuvieron que hacer muchas observaciones de campo, hay un libro completo hablando, digamos, de todo esto. Entonces quería hablar un poco de ese método. Y acá les voy a comentar acerca del sistema de NIOS. El sistema de NIOS es un sistema para medir el riesgo de caída de rocas. No es un método de clasificación, es simplemente para medir el riesgo de un desprendimiento de rocas. Este método, así como lo expliqué con el RMR, cuenta especialmente con 4 grupos. Factores geológicos, cuenta con fallas inducidas, cuenta con cómo conocer el perfil del techo y también tenemos en cuenta, como lo teníamos en el RMR, los factores de humedad. Acá está la fórmula, eh, como la pueden ver. Entonces, por ejemplo, la categoría de condiciones geológicas. Entonces tenemos discontinuidades y nos dicen si estas discontinuidades o fracturas son débiles, son fuertes, cuántas discontinuidades tenemos, cuántas si no tenemos o si no conocemos. Por ejemplo, tenemos también las de agua, si hay solamente gotas de agua al final donde vemos agua. Podemos tener el perfil del techo también, por ejemplo, la forma del techo o, por ejemplo, en las labores, si está cayendo mucha roca, entonces es moderado, es mucha roca. Y de acuerdo a eso, lo vamos clasificando, le damos el número, tiene el peso por lo tiene, pues tenemos los números, el valor del peso y simplemente multiplicamos esos dos valores y nos da un número. Entre más
bajo el número, entonces vamos a decir que la zona es menos riesgosa y entre más alto es más riesgosa. Entonces el método consiste en eso. Fue creado por el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional acá en Estados Unidos, es muy reciente, de 2005. Este método ha sido un método de mucha, mucha observación. Si ustedes pueden ver, son factores geológicos, pero tiene algo en especial que es muy interesante y es que están tomando en cuenta todas eh, las fallas inducidas por minería. Y eso no lo vemos en el método de clasificación del NIOSH. Entonces, estas fallas inducidas por minería, por ejemplo, podemos decir, eh, nunca, pues acá vamos a encontrar una mina con las condiciones que les hablaba de minería artesanal, o bueno, todavía no la he visto pues acá en Estados Unidos, pero nunca vamos a encontrar esas condiciones que solamente quepa una persona en un tajo o que sean las condiciones tan extremas o por ejemplo que utilicen la tecnología que se utiliza acá, por ejemplo, no sé si es vetas angostas, nosotros cuando tenemos minería artesanal utilizamos yacle para hacer la perforación, acá la minería es mecanizada, alta tecnología, siempre teniendo en cuenta la seguridad, nada de riesgos. Entonces, cuando tenemos este parámetro de fallas inducidas por minería, entonces ellos acá tienen un tipo como de taladro y mide cuánto se movieron las fracturas, cómo están cambiando, o sea, hay buenos sistemas de monitoreo. Tenemos acá pues varias cosas que nos ayudan y especialmente la ingeniería que no tenemos en las minerías artesanales. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este método de sistema de riesgos es de mucha observación, es un método de mucho campo, es un método de visitar muchas minas, mucha data y se hizo para eh, reducir el riesgo de caída o mirar la estabilidad de que esos techos no se caigan. Entonces acá explicaba pues cada uno de los parámetros que conforman, que estamos hablando del espaciamiento de las fracturas, si tenemos fallas, cuánto es el grosor, pero acá en especialmente les quiero decir que este método fue desarrollado en Estados Unidos en la parte este, donde son minas especialmente de agregados. Son minas que están hablando de estratos. Cuando yo estoy haciendo mi proyecto acá en Perú, yo estoy hablando es de fracturas. Estas fracturas son verticales y estas fracturas no son estratos, porque los estratos son horizontales. Y este método acá en Estados Unidos fue desarrollado especialmente en minería de carbón o caliza o materiales de construcción. Entonces la diferencia es esa, es una diferencia abismal porque las betas acá están usando en promedio 60 grados, 70, mientras que acá estamos hablando de unos estratos completamente horizontales. Entonces acá explicaba pues cada una de esos parámetros, que si caía roca del techo, que si cuánto se movía lateralmente de esos estratos, cómo era la separación de las fracturas, la separación de los estratos y las últimas condiciones que eran las de agua y eran las condiciones de la forma del techo. Entonces, pero tenemos también muchos problemas como siempre y son esas ventajas y esas desventajas que nos da el sistema NAIOS cuando lo vamos a comparar con el de nosotros que estamos utilizando en estas minas artesanales. Entonces, primero que todo, yo creo que ellos no tienen idea qué es un cercado, nunca de pronto se han metido en una mina artesanal, ellos no saben de pronto qué es uno estar, no sé, gateando en una mina artesanal. Entonces, este método no fue orientado a minería artesanal. Eh, También tenemos la diferencia que les decía, que es solamente para estratos, para carbón, para mineral de construcción. Y se implementó especialmente para los métodos no de corte y relleno, como les comentaba, sino en métodos de cámaras y pilares.
y se da en techos muy grandes. Las secciones de labores de estas minas acá son grandísimas. Entonces es un método muy bueno simplemente porque está basado en la observación y tiene bastantes características geológicas y factores de minería que nos van a servir mucho en la de nuestra minería artesanal. Bueno, entonces este método en IORS hacemos parecido como lo mostré en el RMR, que estamos más eh, con, pues pues lo hemos utilizado más, entonces hacemos también igual la clasificación de acuerdo a los parámetros que les conté, y lo bueno es que nos dice, por ejemplo, acá, bueno, entonces de acuerdo a lo que nos dé, los puntos rojos, después pues de simular, estos puntos rojos son de mayor riesgo, la parte verde es de menor riesgo, entonces acá los mineros van a estar bien o van a estar seguros. Entonces, la idea de este método de NIOS es reducir los riesgos geotécnicos y mejorar siempre la seguridad de la vida de la mina. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que, que la verdad ni siquiera en gran o mediana minería deben de haber fatales o accidentes. O sea, el riesgo para todo debe ser cero. Eso hay que tenerlo en claro y eso es primero y eso es para tener una minería sostenible. Entonces acá tenemos, por ejemplo, cómo podemos calcular ese riesgo. Decimos, tenemos en el método de NIOS, la probabilidad de caída de techo y su consecuencia, y también este riesgo nos va a dar una idea pues de que para que tengan es esto. Yo voy a mirar acá cuál es el porcentaje de, por ejemplo, yo estoy en mi minería artesanal y en un tajo yo tengo varias personas trabajando ahí, no sé, los que están perforando, los que están limpiando, los que están haciendo desate, eh, cualquier actividad. Entonces yo quiero determinar cuál es la frecuencia de personal que yo tengo en esas labores. Entonces, en una guardia o pues como decimos en Perú, en una guardia o en un turno, tenemos tantas personas, entonces por día tenemos tanta, por semana tenemos tantas personas, por meses, en el mes tenemos tantas personas. Entonces ahí vamos a identificar primero el porcentaje. Y después, para mirar esa probabilidad de caída de techo, entonces vamos a ver cuántas personas van a estar expuestas a ese riesgo y también vamos a determinar cuánto fue que nos dio el valor de ese sistema de riesgo, que es el ARFRI, y de acuerdo a ese número, entonces vamos a determinar cuál va a ser ese riesgo que se ve en esa actividad, en esa labor. Entonces, ¿cuál es uno de los métodos más utilizados en Perú? Siempre y casi todas las minas con seguridad están utilizando el RMR. Es el método más utilizado en Perú, pero entonces yo digo, ¿qué utilizamos en minería artesanal? ¿Qué hace un minero en una minería artesanal? Si nosotros en una mina a gran escala o mediana tenemos una situación crítica de llamamos al geomecánico, ¿qué hacemos acá, ingeniero? ¿Qué aplicamos o cómo abordamos esta sobreexcavación o miramos a ver cómo se soluciona o si hay que dejar el tajo porque las condiciones son muy críticas? Pero ¿qué hace un minero en una minería artesanal? De pronto con su experiencia, con su observación, con su ojo, él ya sabe cómo es la roca. A veces, y me atrevo a decir que esos mineros saben más que uno, llevan vidas en esas minas y, y han sido muy, muy subjetivos y muy empíricos. Entonces eso es lo que utilizan estos mineros. Entonces, ¿qué queremos? Queremos un sistema de riesgo para minería artesanal. No lo confundamos con un sistema de clasificación de rocas como un RMR que se demoró años y yo apenas terminé, voy a empezar mi otro semestre de maestría. ¿Qué es lo que está pasando? Falta de ingeniería. Estas personas no tienen levantamientos topográficos, estas minas pues siguen la veta por donde vaya, lo que me encuentre. Estas condiciones son muy inestables y sabemos pues que estas personas no tienen
el estudio o la capacidad, pues muchos de ellos, por ejemplo, no sé, no habrán ido a, a estudiar a un high school, a un colegio, pero todo esto vemos que estas personas están en riesgo. Bueno, entonces, ¿cómo fue acá la recolección de data? Esto es como una plantilla, fuimos a la mina, las personas que me ayudaron, obviamente, a la recolección de data, se tomaron en cuenta estos parámetros, eh, el buzamiento, el espaciamiento, la persistencia, eh, de todas las condiciones de la roca. Entonces yo voy a la roca, miro si hay humedad, miro las discontinuidades, miro el tamaño, miro el espacio, y también veíamos que algunas partes estaban rellenas de clorita o de arcilla. Entonces se hizo un mapeo geológico, geomecánico a varias labores. Por ejemplo, fuimos especialmente, miramos las rampas, están en buenas condiciones, cruceros, galerías, tajos, donde se realiza esta actividad. Realmente la roca no era muy buena. Y así fue que empezamos todo. Esto se hizo especialmente en 9 estaciones. Como pueden ver, hallamos el RMR y nos dio supuestamente un RMR muy alto, pero obviamente ustedes saben que esto es muy subjetivo, de mucha observación, de personas que tienen diferentes puntos de vista, pero en general les dije que la roca era muy buena, nos dio alta. Estos fueron los resultados del RMR. Y acá, ¿cómo pude yo identificar o cómo me ha ayudado mucho para identificar este tipo de familias o cuáles son las condiciones de las rocas? Ha sido con el programa TIPS, lo tenemos acá en la universidad gratis. Es un software que ha ayudado mucho para mirar todos los sets de familias, para hallar el YA, el YR, las rugosidades, la escala de la roca, y ha sido de gran ayuda para todas estas estaciones. Y también tratamos de disimular cómo estamos hallándolo en el sistema de ARFRI que les conté. Eh, en este sistema no es adecuado para fracturas que tenemos en este tipo de minería, pero queríamos ver cómo nos daba una aproximación o cómo podíamos empezar a cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, las fracturas están cambiando mucho después de la voladura, entonces ya nosotros estábamos medio acomodando para ver cómo podíamos generar resultados con este nuevo proceso del sistema de NIOSH. Les quiero hablar de algo que se está implementando, que realmente nos ha ayudado demasiado, y es que ya hemos escuchado muchos el tema de fotogrametría. Esta fotogrametría ha sido muy usada en minería a cielo abierto, especialmente para hacer topografías, toma de fotos, cartografías. Y también se ha usado mucho en minería artesanal, minería subterránea, pero gran minería, empresas muy grandes. Pero desafortunadamente, pues en este proyecto tenemos una cámara muy buena, Canon, que está aproximadamente entre 200 $2,000, que es la cámara que estamos utilizando en esta minería artesanal para hacer este tipo de fotos. Entonces, ¿qué es la fotogrametría? ¿Qué es lo que nos hablan de fotogrametría? Fotogrametría es el conjunto de métodos y procedimientos donde mediante el uso de fotografías de un objeto o una superficie podemos deducir las formas y dimensiones del mismo. Y nos van a ayudar a detectar las fracturas y las alteraciones de la roca. Entonces, todos esos mapeos que les estaba comentando, ya la tecnología está muy chévere, y la tecnología, entonces ya con tomar una foto de alta calidad nos va a permitir saber cuál es la dimensión, qué es lo que tiene, cuáles son las alteraciones, cuáles son las fracturas de esa roca. Entonces, lo que les quiero contar es cómo hicimos esto, cómo aplicamos pues fotogrametría
en la mina artesanal. Entonces hay que tener en cuenta ciertos requisitos pues con la forma en que tomamos las fotos. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que obviamente va a ser solamente la luz de la cámara, no podemos tener en cuenta otras luces, nada de agua. Entonces, estas fotos deben de ser tomadas perpendicularmente a la superficie de la excavación para minimizar las distorsiones en la imagen. Se requiere como mínimo 60% de sobreposición entre fotos para obtener un par estereográfico de imágenes de buena calidad. El espaciamiento entre la cámara, por ejemplo, el foco, distancia entre las cámaras necesaria para obtener el de las imágenes, como lo es, no, el estereográfico de imágenes, entonces depende de la pared donde yo estoy tomando la foto, del hastial y del foco de la cámara. Ya les conté, es una cámara Canon, tiene un formato de imagen de aproximadamente 22.3 milímetros horizontal y vertical casi 15, y este es el costo. Lo otro es que esta cámara que acabo de mencionar tiene un lente de acercamiento entre 18 y 55 milímetros, pero el que estamos utilizando nosotros es el de 18. Nos da una fotografía muy buena, ya les voy a mostrar, y es la que necesitamos para hacer todas estas pruebas. Em, Cuando se toman las fotos del frente de excavación, la distancia mínima entre la cámara y el frente en roca debe ser igual a la altura de la excavación, menos de 25 centímetros. Entonces acá está pues como una simulación, digamos que ahí pueden ver la roca. Entonces, pues simulando que ahí está la roca, podemos ver esos puntos rojos, que es donde está el foco para todas las rocas que tomamos las fotos, la fotogrametría. Y de aquí lo que les mencioné, cuánto era la distancia horizontal, cuánto era la distancia vertical. Entonces, por ejemplo, acá superior izquierda, el espaciamiento horizontal entre las cámaras a lo largo del eje de la excavación, y así es como queda. Entonces la mina quedó así, toda pintada, tratando de tener las medidas exactas para esto. Podemos ver el espaciamiento entre las cámaras, cuánto va a ser la distancia, 0.5, 1, 1.5, 1.75 metros. Pues acá quiero decir que estas labores tienen una dimensión. Los tajos tienen dimensiones de 1.8 metros aproximadamente de alto y de ancho 1.2. Y las galerías son de 2x2. Entonces así fue como se hizo más o menos el diseño y la estructura para tomar estas fotos. Y el espacio entre la cámara, para, con el techo, con la pared. Acá sigo explicando, tenemos unos datos que son el ancho de excavación, la distancia de la cámara con la roca y la cobertura horizontal que tengo en cuenta acá en metros. Eh, Acá podemos ver, estos son los puntos donde se tomaron las fotos. Los hicimos en diferentes áreas. Acá presentamos agua, pero en realidad no es que la mina esté inundada o tenga mucha agua. Esta agua viene de los mismos tubos que utilizan los mineros para hacer su proceso de extracción. La verdad es una roca muy buena. ¿Cuál fue de pronto una de las desventajas que tengo acá en el proyecto? Una de las desventajas es que se tomó, es una roca muy buena, entonces toda la geología es muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que queremos? E ir más a otras minas y a otras zonas como más críticas para tener más data de diferentes tipos de calidad de roca. No simplemente una roca buena, queremos tener mucha data de roca muy compactada o de muy alta calidad o roca muy de baja calidad. O sea, tenemos que tener data de todo tipo de roca. Bueno, acá les empiezo a hablar ahora de Machine Learning y qué relación tiene lo que les expliqué del ARFRI, qué relación tiene con lo que les estoy explicando de fotogrametría.
Entonces, Machine Learning, yo creo que ha sido el boom en estos últimos años, última década. La verdad, todo lo que nosotros tenemos de tecnología, inteligencia artificial, la verdad es utilizado gracias a Machine Learning. Es una máquina, así, digamos, traducción, a- hacer que la máquina aprenda. Pero ¿quién es el que le está dando esa información? Nosotros. Nosotros somos los que le estamos dando esa información a la máquina. Entonces, toda la información que nosotros pongamos, ya esa máquina lo va a procesar por medio de unos algoritmos y ya nos va a dar un output que es un valor final. Entonces, ¿cómo se han originado estos algoritmos o en base a qué? Muchos de estos científicos o ingenieros han querido hacer esto con animales, como piensan, por ejemplo, los animales. También se ha utilizado mucho en minería estocástica, que estamos hablando de métodos anidados o estamos hablando de colonia de hormigas. Entonces, cómo se comportan los animales y a partir de esto crear también nuestros propios sistemas de algoritmos. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas grandes del Machine Learning? Es que el Machine Learning tiene la capacidad de procesar mucha información. Entre más información tenga, mejor va a ser la calidad de, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero implementar. Pero si yo no tengo, si yo no le lo alimento, no tengo la información que necesito. Se han hecho desde, pueden ver, desde 1960 se empezó con este tipo de machine learning, luego se ha hecho con redes neuronales, luego se ha hecho con decisión de árboles, luego ya lo que se está usando están diciendo deep learning, aprendizaje profundo, traducido. Entonces la idea es de que yo todas estas fotos, todos estos, este sistema de riesgo que se quiere implementar para minería artesanal, entonces que se pueda utilizar haciendo uso de Machine Learning. Creo que escucho algo súper fuerte al fondo, no sé si me escuchan bien o... Em, lo otro que les quiero comentar, cuál es el enfoque del Machine Learning. Entonces, es la adquisición rápida de información de datos en campo, nos proporciona un mecanismo para reducir la exposición de los trabajadores a condiciones potencialmente inseguras. Una vez desarrollado ese sistema, ya los requisitos que se requieren son mínimos para el entrenamiento, o sea, que es lo difícil, la parte del diseño del algoritmo, que me funcione. Cuanto más data tenga disponible, pues va a ser mucho mejor la extracción del conocimiento. Entonces acá está haciendo un ejemplo. Yo tengo mucha data de esta mina geomecánica, yo le doy un input, le agrego la data, se organiza, luego el sistema de Machine Learning, que en este caso es una red eh, de neuronas, lo va a procesar y simplemente yo solamente conozco lo que entro y lo que salgo y lo que saca. Funciona especialmente así. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, tengo mucha data, la línea azul se puede ver muy discontinua y lo que nos hacen estos algoritmos es que ponen una línea o ponen unos resultados más suaves o más selectivos y tratando de hacerlo mucho más eh, eficiente, eficiente y también eh, se calculó se tiene en cuenta como en este caso como un tipo de forma de análisis de regresión lineal. Bueno, entonces acá está más o menos la idea que les quiero comentar. Entonces yo tomo mi foto, estoy en el campo, esta foto va a ser procesada, esta foto va a determinar, me va a decir eh, cuáles son las condiciones, cuál es la forma, el tamaño, pero están a preguntar, ¿dónde vas a procesar esas fotos? Eh, lo que estamos utilizando nosotros es el MATLAB.
Entonces, por medio de MATLAB tiene una interfaz de fotos que nos van a permitir hacer esto. Entonces, esto no es la idea final, pues me reservo por mi advisor lo que me dice, es más o menos para mostrarles cómo es. Se toma una foto, puedo procesar esto en MATLAB, puedo decir cuáles son las discontinuidades, cuáles son las fracturas, puedo formar un perfil con estas fotos y puedo yo darle un input, por ejemplo, de cuánto es la resistencia de esa roca, porque pues la foto que me va a decir a mí cuál es la resistencia. Puedo darle también un valor de un GSI y ya el software, el MATLAB, por medio de este algoritmo de redes neuronales, me va a dar, me va a procesar y luego ya vamos a obtener un sistema de riesgo para caída de rocas. Esto tiene que ser, la parte complicada es hacer el algoritmo, pero ya desde que se tenga el sistema, ya va a ser un sistema fácil para decir, por ejemplo, un minero que pueda hacer de la forma más fácil cómo detectar cuáles son las condiciones de la roca en la mina. Entonces, los algoritmos de Machine Learning se aplican usando MATLAB para predecir la clasificación de la masa rocosa, para el reconocimiento del peligro de caída de rocas y cómo puede ser su prevención o cómo puede ser su mitigación. Entonces, yo les quiero decir como un ejemplo más o menos. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá mi celular y este celular, gracias a la tecnología, este celular se desbloquea utilizando reconociendo mi cara. Entonces yo lo hago muy similar a esto. Yo puedo decir que tengo, digamos, tomé las fotos, el software me va a reconocer las fotos, me va a decir, presenta este tipo de tamaño, presenta estas características, pero este celular simplemente se va a desbloquear con mi cara. Al principio, pues cuando lo estaba organizando, tuvo que reconocer todas mis características, como era, no sé, mi nariz, cómo era la boca. Entonces yo simplemente vamos a hacer este ejemplo. Mi cara es la roca, tiene diferentes formas, fracturas y diferentes condiciones y que me va a determinar cómo vamos a hacer una clasificación por medio de cualquier sistema que estamos desarrollando de riesgo para este tipo de minería. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados que vamos a obtener de este Machine Learning? Va a ser, eh, vamos a evaluar la estabilidad de las excavaciones. Entonces, ¿cómo la vamos a evaluar? Utilizando ARFREE, un ARFREE especialmente diseñado para este tipo de minería. Vamos a tener en cuenta el RMR, el GSI. Vamos a tener después, cuando nosotros sepamos qué riesgo tenemos, qué es lo que vamos a implementar para sostener. Entonces vamos a tener un sostenimiento más puntual, de pronto digamos, no vamos a utilizar estos puntales, esta madera, eso es malísimo. Cuando ellos están explotando eso, se les derrumba ese macizo y ahí es cuando se están provocando la mayoría de los accidentes. O muchas veces cuando hacen estas voladuras, la primera o la segunda no se sostiene porque ya lo único que sale de la mina es el mineral, porque la parte del desmonte se queda ahí para darle altura y continuar con su labor. Y la otra resultado que vamos a obtener de este Machine Learning va a ser la generación de input data para análisis con modelos numéricos. También me imagino que han escuchado toda la parte de simulación numérica que se está utilizando con UDEC, con RS2, especialmente estos dos porque tenemos muchos softwares acá en la universidad y las licencias y podemos utilizar los softwares y podemos aprender, pero en especialmente estos dos porque estos softwares me van a dar, de acuerdo a las condiciones de la roca, me van a determinar cuál va a ser la estabilidad de ese macizo rocoso. Entonces, por medio de estos sistemas numéricos,
vamos a determinar cuál va a ser la estabilidad y de pronto nos van a dar unos resultados más realísticos de lo que estamos haciendo y lo podemos, cuando utilizamos estos sistemas numéricos, entonces vamos a mirar cuál va a ser la condición de ese macizo rocoso, cuál es el riesgo de que se caiga o que se quede ahí. Entonces estos softwares nos están ayudando mucho y Colorado School of Mines tiene la posibilidad de darnos todas estas licencias para hacer todas estas simulaciones. Bueno, acá para que tengan una idea, MATLAB, eh, esto también se puede desarrollar por Python, pero acá estamos utilizando el MATLAB. Eh, el MATLAB tiene una interfaz especialmente para hacer todos estos modelamientos. Entonces nosotros tenemos una foto en 2D en plano, podemos darle como input videos o podemos darle sólidos o volúmenes en 3D o imágenes muy grandes. Simplemente, por ejemplo, los píxeles de esta imagen se van a representar con números binarios, unos, ceros, en el momento de hacer la programación, los algoritmos, se procesa esta imagen y ya la imagen, como pueden ver abajo, nos pueden dar resultados, por ejemplo, cómo es el contorno, cómo es la forma, cuáles son sus características. Entonces, en este caso vamos a tomar en cuenta que son como para la roca. Bueno, ya acá tratando de finalizar, como una discusión, yo acá no voy a crear un sistema de clasificación de macizo rocoso. Esto sí le tomó a Vinaski, a Hook and Brown tantos años y a mí me quedan prácticamente, no sé, 8 meses de maestría. Entonces la idea no es un sistema de clasificación de rocas para minería artesanal. La idea es implementar un sistema de riesgos de caída de rocas para este tipo de minería usando la parte de modelación numérica, de machine learning, y esto cuando los artesanales tengan, digamos, cómo va a ser este sistema, la idea es que para ellos sea que un modelo simple, sencillo, fácil de entender, que ya la persona se le haga un entrenamiento sencillo y ya, no sé, por medio de cualquier cosa la persona puede identificar cómo está mi condición de trabajo, mi roca para trabajarla. Todo esto se hace con la idea de que la seguridad es primero, de que tenemos que mitigar, que tenemos que reducir el riesgo y simplemente es tratar de acomodar unos sistemas que vimos el RMR, el de NIOSH, a nuestra realidad, que en este momento son las condiciones que tiene esa mina y las condiciones que van a ser para este sistema de riesgo de minería artesanal. Estas son algunas referencias y les quiero, antes de terminar, les quiero decir, los quiero invitar a todos ustedes para la próxima presentación que se realizará el 8 de mayo a las 4 de la tarde. Vamos a hablar sobre conceptos en minería de hundimiento por bloques y caso de estudio, un caso muy interesante de estudio que tiene que ver relacionado con este tipo de método de explotación. La ingeniera Catalina Vanegas también es colega mía de la Universidad Nacional, hizo su maestría en New Mexico Tech y ya está trabajando para Freeport-McMoRan y va a ser muy interesante. Bienvenidos, invitados todos para que no se lo pierdan. Y especialmente yo le quiero dar las gracias a una amiga muy apreciada que hace una hora me enteré de que había fallecido. Esta amiga es peruana. Cuando yo viví en Perú, cuando yo trabajé en Perú y estudié en San Marcos, que hice mi intercambio, viví con ella y realmente me duele mucho porque hace una hora me enteré de su fallecimiento y
antes de hacer esta presentación estábamos hablando mucho, le estaba comentando, me ayudó mucho con el research y realmente gracias a ella por todo y muchas gracias por haber atendido y cualquier pregunta que tengan voy a estar acá. Díganme, profe, ya yo creo que ha sido como la parte de la idea de lo que estoy trabajando acá en Colorado School of Mines. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escucha ingeniera Carolina? Sí, hola, ¿cómo estás? Un momento, por favor, un momento, por favor. La coordinación, un momento, por favor. La coordinación de las preguntas las va a hacer el profesor Luis Hernán Sánchez y va a estar en función de lo que escribieron por el chat primero. Entonces, les agradecería, por favor, que lo limitemos inicialmente al chat. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta de Vladimir Cabello Ríos. Él pregunta que, ya que usas imágenes convolucionales de network, ¿les vendría mejor? Ya que usa imágenes convencionales, ¿qué? Dice, neural Sí, network, ¿les sí, vendría mejor? sí. Esta tipo de machine learning algoritmo se empezó a hacer primero en animales, pero la ventaja de este tipo que estamos utilizando es que ya tenemos información de que han creado métodos de sistema de clasificación de rocas con este tipo de algoritmo. Este tipo de algoritmo nos van a dar datos mucho más eh, efectivos para el tipo de riesgo que queremos mitigar y para este tipo de proyecto que tenemos. Bueno, viene la pregunta de José González, quien dice, entonces cuando el modelo esté completo, ¿cómo ayudaría a los mineros artesanales? Y una segunda pregunta, ¿el sistema de riesgos planteado dependería de tener acceso a una computadora? No, totalmente no. ¿Cómo se utiliza el minero? ¿Qué hace? El minero va, está ahí, observa. eh, eh, yo no sé si conoce, pues los mineros, ellos pues no saben de ingeniería, pero ellos a veces le dan unas tarjetas que tienen y dicen, de acuerdo a estas condiciones, que muchas veces ni siquiera el minero lee esas tarjetas que tiene, entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Entonces, es que no puedo hablar mucho, pero en este tipo de condiciones es lo siguiente. Se va a crear un sistema específico para este tipo de mineros donde va a ser una forma fácil, sencilla y va a ser una tecnología a bajo costo porque el sistema que la minería artesanal tiene que ser simple, bajo costo, sostenible en el tiempo. Este sistema que estamos implementando, X sistema, se va a entregar y va a ser fácil de que estas personas lo puedan identificar solamente poniendo unas 4 parámetros de data muy sencillos de ver por medio de la observación y ya te van a dar el resultado. Bueno, por acá tenemos otra pregunta del ingeniero Malvasate Ferrer. ¿Cuál es la margen del error de la metodología del Machine Learning? Bueno, ¿cuál es la desventaja y cuáles son los errores? El Machine Learning necesita mucha información. Solamente yendo a esta mina, obviamente no vamos a poder correr ninguna información. Y sobre todo teniendo solamente tipo de roca muy buena. Tenemos que ir a muchas minas. Esto se ha hecho en varias pruebas de ir a diferentes lugares donde yo tenga condiciones buenas, malas, una roca, no sé, roca tipo 3. Tenemos que correr de todo, porque cuando el algoritmo está ahí, él necesita tener de información de todo, porque entonces él va a calcular la misma y la misma cosa. Entonces lo que tenemos que hacer es
La respuesta es información de todo, de todo, de todo, para que el sistema sea efectivo y para que nos dé una respuesta coherente. Bueno, eso sería todas las preguntas que hay. Entonces, le vamos a dar la palabra a un representante de la SNE para que nos hable de la próxima presentación y de esa manera nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias por la atención prestada. Buenas tardes, disculpe, tengo una pregunta. ¿Puedo proceder? Sí, bueno, bien pueda. Mi nombre es Yeltsin Álvarez, soy ingeniero de minas, egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Colombia. Estoy realizando una maestría acá en Europa sobre Engineering Geology. Y mi pregunta es la siguiente. En Estados Unidos, ¿cuál es la metodología para realizar la clasificación del macizo rocoso? O sea, ellos hacen fotogrametría y luego procesan esa información en la oficina, o cuál es la metodología que están implementando. Pues lo que tengo conocimiento, la verdad, nunca he trabajado acá en Estados Unidos en la parte de geomecánica. Esto ha sido un tema casi nuevo para lo de la maestría. Ha sido más que todo, pues como he tenido más conocimiento en planeación de mina, pero yo tengo entendido, y si alguien, pues no sé si Catalina está por acá y ella me puede ayudar un poco con esta pregunta, supongo que utilizan los métodos más convencionales, que se ven realmente en casi todo el mundo, la parte del RMR, utilizan cuando es la resistencia de la roca, utilizando GSI, el UCS, para mirar cuánto es la compatibilidad de esta roca. Entonces yo me atrevo a decir que sería de los métodos que hemos visto de Vinaski, y realmente en las clases que he tomado siempre nos han enseñado esos métodos. Pues acá en los profesores míos, que yo ya vi todas las materias de mecánica de rocas, pues veo que mencionaron eso. Utilizan mucha modelación numérica. Usando UDEC, RC2, y se usa mucho el RMR. Y mi advisor y todo me ha dicho que eso es lo que se utiliza, RQD, RMR. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Gracias. Pero también quiero hacer un aporte. Sí, claro. Es que acá donde estoy haciendo la maestría es en Italia, y acá hay una metodología para tomar los datos y posteriormente hacer la clasificación del macizo rocoso por RMR o RQD y eso. Entonces utilizan lo que es la fotogrametría. Okay. Posteriormente la fotogrametría la procesan con el software Ahisot Photoscan. Hacen una nube 3D de puntos. Luego esa nube la utilizan en un software que se llama Cloud Compare, se escribe Cloud Compare, que es un software que realizaron en Francia en el 2003. Fue aplicado hacia la ingeniería industrial. Entonces, ese software permite tomar todos los parámetros que necesitamos para calcular el RMR. Podemos en ese software calcular lo que es el espaciamiento, la rugosidad, y un dato muy importante que es tomar la dirección del buzamiento. Exacto. Entonces, se utiliza la fotogrametría para obtener todos esos parámetros sin exponer al ingeniero o al minero. Entonces, es un software muy interesante que están implementando acá, es de open source, y esto, no sé si de pronto estas palabras sirvan de alguna manera para tu investigación. Ay, no, muchas gracias. La imagen que tenía ahí es que muchas minas están utilizando este tipo de tecnologías, y especialmente cómo lo utilizan ellos, con drones. Eso ya es el boom. Muchas las están utilizando acá. Estos drones están tomando las fotografías del
del cuerpo del mineral. Estos drones tienen la capacidad ya de encontrar, por ejemplo, topografía, cartografía, y yo supongo que están haciendo lo mismo, tratando de mirar cuáles son las discontinuidades, qué es lo que contiene, y ya procesarlo y también implementar el RMR, como habías mencionado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la prestada. Entonces, estamos cerrando ya el espacio porque debemos pasar a otra conferencia. Cordialmente les estamos invitando la próxima semana a la conferencia titulada Conceptos en minería de hundimiento por bloques y caso de estudio, por la ingeniera Catalina Vanegas de New Mexico Teach. Felicidades. Perdón, Luis Hernán, antes de terminar, Carolina, también estamos conectados por el Facebook y hay una pregunta que surge, dice, ¿cuál sería la diferencia entre utilizar MATLAB y OpenCV de Python para el procesamiento de imágenes? ¿El algoritmo también considera los factores de agua y orientación de los estratos? Bueno, la idea fue clara, se va a hacer con MATLAB al comienzo porque según los estudios y toda la ayuda que me está dando mi advisor, que él ha trabajado mucho con este tipo de algoritmos neuronales, él dice que MATLAB se ha probado, tiene un sistema más sencillo para procesar estas imágenes en 2D y de acuerdo a la interfaz que tiene el MATLAB es más sencillo. Entonces simplemente se descartó por eso y se va a hacer implementar con este sistema de MATLAB, con este software. Y también pues aprovechando todas las licencias que tenemos de Colorado School of Mines. Bien, Carolina, hay otra pregunta final, ya con esta terminamos, la hace Mario Alzate Ferrer, dice, ¿cómo opera esta metodología en frentes de explotación que se mueven diariamente a velocidades de 3 y 4 metros por día? 3, 4 metros de qué? De avance seguramente. Ok, bueno, lo que estamos implementando es especialmente primero para minería artesanal, para espacios muy angostos, pero obviamente si esta forma simple y sencilla de determinar un sistema de medición de riesgo para caída de rocas funciona sencillo, esto se va a implementar en gran minería. ¿Qué va a ocasionar en la gran minería o mediana? Reducción de costos, y eso es lo que quiere cada empresa, ¿cierto? Reducción de costos, optimizar procesos, y si nos funciona en esto, pues se va a ver la forma de cómo se implementará para otro tipo de escala de minería. Muy bien, perfecto. Bueno, Carolina, muchas gracias. A nombre de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, del capítulo de la Sección Colombia de la SME y también de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano IMC, muchas gracias por tu participación. Entendemos que pasaste un momento complicado pues para empezar, pues ya explicaste qué te pasó, pero muchas gracias, has tenido mucha fortaleza, mucha valentía y adicionalmente pues has hecho una exposición muy clara. Tuvimos hoy una participación del orden de 100 personas que pues tuvimos algún pequeñito problema ahí para aceptar algunas de ellas, pero finalmente salió muy bien. Mis más sinceras felicitaciones y mi más sentido agradecimiento por tu disponibilidad y por todo tu trabajo. Entonces, gracias, a todos los invitamos, muchas gracias, los invitamos a todos entonces para la próxima semana, que estaremos completando, siguiendo con el proceso. Les recuerdo que va a ser viernes, no jueves como venimos hasta ahora, sino viernes. Bueno, a todos muchas gracias y los esperamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Muchas gracias por la asistencia. Chao, Caro.